Así fue como conocí a este señor que, aparte de darme hasta para llevar, me cambió la vida. Hola Carlos, espero que esté bien. Saludos a todos los suscriptores de Confesiones con Carlos. Bueno, la historia que te voy a contar no me pasó a mí, sino que le pasó a otra persona. Resulta que había un chico de 20 años de edad. Este muchacho era de Nicaragua y su nombre es Jonathan. Él era de un barrio muy pobre de Nicaragua y debido a su pobreza, este muchacho se dedicaba a vender la caricia en las calles. No tenía otro remedio que dedicarse al oficio más antiguo del mundo para poder conseguir un par de monedas. Y aparte que esa era como la manera más fácil de hacer dinerito para su edad. La ventaja que tenía es que él era bien parecido, además de tener un cuerpo bastante trabajado y un muy buen físico. Desde temprana edad estaba metido en ese negocio, ya que además él era bastante promiscuo, porque le gustaba hacer bastante el deli. Y qué mejor manera, pensó él, que sacarle provecho, sacarle el lucro a esas habilidades, ¿verdad? Resulta que a todos los hombres ya lo conocían a él, era bastante conocido y tenía una cartera de clientes bastante amplia. Pero como siempre, la gente se aburre de comer lo mismo y luego buscan caras nuevas. Ya a él casi nadie le hacía caso, porque desde la edad de 18 años estaba prácticamente metido en ese oficio. Últimamente, los clientes que conseguían eran solo hombres así borrachos que se encontraban en las calles, o eran nuevos quizás en la ciudad o no lo reconocían. Y a veces lo hacían así sin pago, amigos, ya que la economía estaba por los suelos, súper mala. Bueno, cansado de esa vida y su familia ya lo empezaba a rechazar por ser como era, y sus familiares en ese entonces se comenzaron a dar cuenta de a lo que él se estaba dedicando y lo comenzaron así como a marginar. Lo hicieron a un lado y lo rechazaban, amigos. Él sufría mucho acoso por parte de todos los miembros de su familia. Y fíjense que él no vivía con ellos, sino que vivía en un cuarto aparte de un familiar, pero de esos familiares lejanos. Una vez, estando acostado en su cama, vio en las noticias que había una gran caravana de inmigrantes que iba a salir desde Honduras hacia los Estados Unidos. Y bueno, a él se le prendió el bombillo y se decidió irse a probar suerte a los Estados Unidos, ya que en Nicaragua prácticamente la situación era insostenible, ya no podía mantenerse de ninguna manera, ¿verdad? Así es que a como pudo él, recogió dinerito, sacó el pasaporte y se fue para Honduras a unirse a la dichosa caravana. Ya montado en el bus que lo llevaría, se sentó uno al lado de él, que iba también rumbo a Honduras. El muchacho que se sentó a la par de él se dio cuenta de que era gay y le empezó a hablar, ¿verdad? Y fíjense que no perdieron tiempo, amigos, ya que cuando llegaron a la frontera de Honduras, no esperaron más y se fueron a meter a un matorral para tener acción. Miren, este Jonathan, este muchacho sí que era bien arrecho. Bueno, le ayudó a deslactosarse, ya que este muchacho le dijo durante todo el camino de que tenía tiempo de no hacer eso. Y creo que eso a Jonathan le prendió demasiado y le dijo, bueno, te voy a dar una ayudadita, así es que hagamos lo que podamos en esta frontera, ¿verdad? Y después de que hicieron eso, se despidieron. Jonathan en eso comenzó a buscar la caravana que iba hacia los Estados Unidos. Preguntando, al final la encontró y se unió a ellos, a unos que iban prácticamente rumbo a El Salvador.
Dice Jonathan que en esa caravana habían muchos hombres que se veían demasiados sedientos de acción y que de vez en cuando hacía sus cosas a escondidas porque habían muchas personas. Así es que de repente se echaba así como más de alguno, pero lo hacía con total disimulo, amigos. Él no quería darse tanto color de que era así como muy facilón y de esa manera, ¿verdad? Bueno, llegó a El Salvador y ahí estuvo unos días, pero no hizo nada, porque no tuvo el tiempo para hacerlo. Pero al mismo tiempo él veía que habían muchos salvadoreños súper guapos y vio a algunos de ellos que les hubiera gustado tener acción, pero sin embargo no se pudo. Bueno, después de El Salvador se fueron para Guatemala y ahí tampoco nada de nada, amigos. Solo pasaron hasta entrar a México. Ya estando en México, ahí sí, amigos, probó casi que de todo. Ya ven ustedes que los mexicanos sí son como más picantes, amigos, son así como más arrechos. Así es que Jonathan ahí sí que no perdió oportunidad. Bueno, una vez estando en México, le presentaron muchachos de diferentes países. Y él hizo de las suyas también con otros extranjeros. Le comentó a un amigo que él antes iba a los viacrucis de la Iglesia Católica, pero que no le gustaba asistir a esos eventos. Pero que en esta caravana sí le gustaba estar porque tenía tantas oportunidades como nunca. ¡Qué delicioso eso!, le dijo. Había de todo en esa caravana, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Muñecos de toda forma, estilo, color, tamaño y de esa manera, amigos. Básicamente, hombres de todo tipo que le hacían hasta lo que no debían. Bueno, cada vez que caía la noche, sabía que había más de algún hombre que andaba por ahí necesitado de acción. Lo hacía en el piso, en el monte, en alguna cabaña abandonada, básicamente en todos lados. Este Jonathan sí que se iba dando gusto en toda esa caravana. Todos esos hombres tenían tanta necesidad de eso y él nada más les brindaba una mano amiga con esa tarea. Bueno, ya estando en México se dispersó la caravana y él se quedó completamente solo, pero seguía con esa cuestión de que él necesitaba dinero y no hallaba ya cómo hacer. Necesitaba el cash urgentemente. Fíjense que en uno de esos momentos así como de desesperación y de necesidad urgente, se encontró a un señor mayor. Este señor le ofreció un techo donde pasar al menos las noches y le ofreció también dinero a cambio de tener algo con él. Pero fíjense que fue esta una súper mala experiencia, amigos, porque el señor estaba muy mal presentado, mal vestido, olía mal, le apestaba el aliento, amigos, así la boca bien feo, y también la retaguardia, amigos, le apestaba demasiado. Pero ni modo, tenía que hacer eso para al menos sobrevivir. Bueno, pasaron los días y fíjense que este señor tomó como una actitud bien tóxica y posesiva con él. Prácticamente lo tenía manipulado. Y encima de que todo le apestaba y así, lo quería controlar. La cosa es que Jonathan, a como pudo, huyó hacia los Estados Unidos. Para hacer un poco más corta la historia, él llegó hacia los Estados Unidos y específicamente a Los Ángeles. Ahí se quedó donde un amigo por varios días también, ¿verdad? Y caminando por unas calles de Los Ángeles, fíjense que tuvo algo así como un toque de suerte, amigos. Un rayito al final del túnel que al menos le dio como un pequeño respiro. Bueno, a él se le ocurrió comprar uno de esos raspaditos, amigos. Y miren, qué suerte la de él.
fíjense que se ganó $500, amigos. Y así compró más y él seguía ganando. Y dijo, wow, parece que me llegó por fin la suerte aquí en los Estados Unidos. Bueno, el amigo le dijo que después de ver que tanta suerte que tenía él y así, su amigo como que no le gustó o no entiendo qué fue lo que sucedió, amigos, pero le dijo que ya tenía que irse de la casa, que fuera desocupando, y se puso bastante triste en ese instante porque él no conocía a nadie más que a él, que a su amigo, y aparte que no sabía inglés, amigos. No entendía porque su amigo lo botó de la casa prácticamente, pues, y lo dejó así solo a su suerte. Me imagino que el amigo ha de haber dicho, bueno, si tiene tanta suerte con los raspaditos, a ver cómo le va ya allá en la calle. Triste y acongojado, se compró una ropa nueva, un perfume de vainilla con el dinerito que había ganado de la lotería. Y se fue a la calle a buscar trabajo o algo porque tenía que desalojar lo más pronto la casa de su amigo. Se fue a deambular todo el día por una calle principal de Los Ángeles y estuvo ahí buscando trabajo de lo que sea. Le tomó prácticamente el día entero buscando y estaba perdido porque él no sabía dónde estaba. Ya había caído la noche, amigos, había oscurecido y no sabía para dónde agarrar porque de noche se veía todo totalmente diferente. Se decidió caminar hacia el horizonte y seguía. Y cuando iba caminando, amigos, de repente en una de esas cuadras, fíjense que se acercó un carro caro, de esos que se veían bastante lujosos, y se le acercó. Y le empezó a hablar de repente ahí un señor que ya se veía algo mayor. Él no entendía nada de lo que hablaba el hombre porque era un gringo. El gringo hablaba un tantito así el español, amigos, y bueno, él le dijo que se subiera al carro, pero él no sabía qué hacer porque andaba perdido. Y bueno, pensó que no tenía otra más que irse con el hombre mayor, y así fue, amigos. Como pudieron, en el camino iban hablando y medio se pudieron entender. El hombre, fíjense que no dejaba de verle la cara a Jonathan, y al rato Jonathan como que sintió esa vibra, ¿verdad? Y le recordó el tiempo cuando él vendía la caricia y pues dijo, quizás este señor me metió a su carro porque lo que quiere es acción. Y bueno, se dio cuenta inmediatamente de lo que quería y de modo se fueron para la casa del señor. Ahí Jonathan dice que sin perder más tiempo se metió con él, se enredó con el señor y básicamente me cuenta de que le hizo de todo. El gringo, fíjense que después de lo que pasó entre ellos quedó súper mega encantado. La casa del señor quedaba como en la cima de una montaña, amigos, así en lo alto. Era súper fresquito ahí, un clima bien agradable. Y desde su casa, en una de esas terrazas, se veía toda la ciudad de Los Ángeles. Le dijo que le encantaría que se quedara más tiempo ahí en su casa. Y así fue, amigos. Jonathan se quedó con ese señor, estuvo con él como por aproximadamente 2 semanas. Entonces, un día, Jonathan le dijo al señor que se tenía que ir porque su amigo lo había botado de la casa, ¿verdad? Lo había sacado de donde vivía y que tenía que ir a traer unas cositas que aún tenía donde su amigo. Él le dijo que lo iba a acompañar para ir a recoger las cosas que le quedaban. Así quedaron, amigos. Con el otro amigo de Jonathan, cuando los dos llegaron a la casa, el amigo en eso lo nota que abre la ventana y comienza así como a espiar y va viendo aquel carro lujoso, súper brillante, con las
llantas limpias, todo reluciente, amigos. Y el amigo de Jonathan se quedó sorprendido, ¿verdad? Y cuando lo va viendo que va bajando de ahí Jonathan, se quedó todavía más sorprendido. Y bueno, le dijo, mira, yo ya tengo tiempo de vivir aquí y a mí nunca nadie me ha hecho caso. La cosa es que el amigo de Jonathan le dijo que mejor se quedara en su casa, que ya no le iba a cobrar absolutamente nada y que olvidara aquello de desocupar, ¿verdad? Que mejor se quedara, pero que ya no regresara con ese señor. Le dijo, no, ese señor no sé qué planes tiene con vos, y le empezó como a querer lavar el cerebro, amigos, a decirle una y mil cosas. Pero fíjense que al menos Jonathan no fue tan bobo, amigos. Agarró rápido sus maletas y se largó, y solamente le dijo muchas gracias por el tiempo que me tuviste aquí en tu casa, pero yo me tengo que ir. Pero aquel le insistía que se quedara y que no se fuera así. Dice que le agarró bien feo, amigos. Una cosa que bien como increíble, ¿verdad? Y bueno, el gringo feliz con Jonathan por lo que le hacía de todo. Le cumplía súper bien a la hora de tener acción. Y le gustaba más que todo porque veía a Jonathan como a un chico honesto, honrado y luchador. Aparte de lo otro, ¿verdad? Que lo súper encantó, lo conquistó a este señor por medio de sus habilidades, de todo lo que había aprendido haciendo ahí el chaca chaca, amigos, el sin respeto. El señor quedó encantadísimo. Y bueno, fíjense que a los meses el gringo decidió comprarle un apartamento, amigos. Y eso solamente fue el inicio de los regalitos. Porque después, viendo que Jonathan se portaba súper bien con él y que le daba y le cumplía todo lo que él quería mientras estaban los dos a solas, fíjense que también le compró un carro, amigos. Y hasta le abrió una cuenta del banco a donde le iba depositando ahí poco a poco dinerito, ¿verdad? Y hasta el día de ahora los dos están juntos y son súper felices. Pero eso sí, fíjense que hay una parte oscura, hay una parte un poco fea de este relato. Y es que no todo puede ser perfecto en esta vida, amigos. Y es que el gringo, fíjense que está casado con una mujer y tiene con ella hasta hijos. Pero él ama mucho a Jonathan y le da prácticamente todo lo que él le pide. Ay, pequeñísimo detalle, ¿verdad? Pero Jonathan es el amor de su vida porque no le niega todo a la hora de estar a solas. Y miren qué bueno de que Jonathan encontró lo que buscaba de una manera inusual. Cosas de la vida que al final no logramos entender así como al 100%. Aviso, amigos, no vayan a esas caravanas porque lo que le pasó a Jonathan no quiere decir que les vaya a pasar a todos, ¿verdad? A veces el destino nos tiene cosas buenas preparadas. Todo el mundo tiene derecho a ser feliz y a lograr sus sueños. No importa de dónde venimos o lo que hicimos en nuestro pasado. Solo hay que seguir luchando por lo que queremos en nuestras vidas. Con mucha fe y esperanza lograremos mucho. Así es que no se rindan. Y bueno, amigos, hasta ahí queda la historia de ahora. Me encantó este relato porque todo tiene como un desarrollo. Todos supimos desde el principio desde dónde viene Jonathan y hasta dónde está ahora, ¿verdad? Espero de todo corazón que Jonathan esté aprovechando para invertir ese dinerito, ya sea en educación, ya sea en algún negocio propio o de alguna manera de poder como multiplicar lo que le está, la bendición que le está dando este señor, ¿verdad? Porque es que no puede estar solamente recibiendo y gastándolo a lo loco así, ¿verdad? Como que si el dinero fuera infinito. Pero eso es lo único que me preocupa, de que de verdad Jonathan esté pues invirtiendo en él pues y viendo la manera de multiplicar ese dinero que le da el gringo.
Y bueno amigos, ahí les queda. ¿Ustedes qué opinan de esta historia? ¿Qué harían si estuvieran en los pies de Jonathan, verdad? Pues se gastarían todo el dinero del Sugar Daddy o lo invertirían en algún negocio o se pusieran a estudiar. Cuéntenme acá en los comentarios, quisiera leerlos a todos, por favor. Y bueno, ya saben, si les gustó este relato, déjenme su bonito like, suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan de mi contenido. Y bueno, ahí los voy dejando amigos, nos vemos en otro relato. Un montón de besos y muchos abrazos a todos. Bye.